Ahora, en el capítulo 15, Pablo ha venido dando una serie de observaciones, de ideas, de conceptos, de promesas sobre el tema de la resurrección. Hemos llegado muy alto, ¿no? Y por eso se llama más alto esta serie, porque hemos llegado muy alto hablando acerca de la vida eterna, hablando acerca de la vida que Dios nos ha prometido, que está por venir. Entonces podríamos decir que en el capítulo 15 Pablo nos ha llevado a las alturas del cielo, pero en el capítulo 16 nos va a traer de vuelta a la tierra. Y por eso se ha llamado ese mensaje aterrizando, ¿no? Ha sido un viaje increíble el pasar a través de esta carta de Primera de Corintios, porque ha sido una llena de exhortación, de instrucción para nosotros. Entonces, hemos tenido un despegue, ¿verdad? En el capítulo 1, 2 en adelante. Hemos tenido un poco de turbulencia por el camino. Pablo se ha dedicado a responder algunas preguntas, a corregir algunos problemas. Hemos ganado altura, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la resurrección, acerca del rapto, de la vida eterna en el capítulo 15. Pero ahora es momento de traer todo de vuelta a la tierra. Es momento de desplegar el tren de aterrizaje y de hacer contacto con la pista de aterrizaje. Es momento de poner ahora toda esta carta, es momento de poner este avión en la tierra otra vez. Por eso comienza en el verso 1, si lees conmigo, dice lo siguiente. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Entonces hemos estado hablando acerca de la vida eterna, del cielo, del rapto, de la resurrección y ahora del dinero. Entonces estamos hablando acerca de esto porque es tan necesario y me parece tan importante como Pablo ha pasado a través de estos temas, pero ahora va a, como te decía, aterrizar estos conceptos teológicos inmensos en acciones prácticas para nosotros, aplicaciones prácticas para nosotros. Ahora, el capítulo 16 contiene una serie de observaciones e instrucciones rápidas. Ahora, aunque los temas de este capítulo son, podríamos decir, un poco más ligeros o no tan intensos como los que hemos visto en capítulos anteriores, estos temas son sumamente importantes también. Son muy prácticos, pero son igualmente importantes que los anteriores. El versículo 1 dice, consideremos la pregunta acerca del dinero. Lo que quiere decir esto es que habían personas que habían estado preguntando de qué se trataba esto. Quiero darte un poquito de contexto de lo que estaba ocurriendo. Pablo está solicitando que la iglesia recoja una ofrenda para los santos de Jerusalén, para el pueblo de Dios en Jerusalén, para la iglesia que se encontraba allí en la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba haciendo esto? No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que había una necesidad entre los hermanos de Jerusalén. Habían personas sumamente pobres entre esta comunidad de judíos en Jerusalén, de judíos creyentes en Jerusalén. Ahora, no es que ellos estaban haciendo como un impuesto, ¿no? No es que ellos estaban cobrando impuestos a las iglesias porque la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre, entonces tenían que pagar sus impuestos. Esto no es en absoluto lo que estaba ocurriendo. Pero sabemos, y es algunos los que comentan, algunos de los historiadores o comentaristas que dicen que en ese tiempo en Jerusalén había una escasez, una sequía, lo que dificultaba mucho la vida en esta comunidad, en la ciudad de Jerusalén. Otras personas han incluso llegado a decir que fue muy probable que el modelo casi comunista que se implementó en la primera iglesia en Jerusalén, donde leemos en el libro de los Hechos que dice todos tenían las cosas en común y todos daban, era una vida comunista quizá en el mejor sentido, pero igual en medio de todo esto
no funcionó a largo plazo, porque tienes que saber que estos creyentes estaban ansiosos por el retorno de Jesucristo y pensaban que iba a ocurrir en ese instante y dijeron, si Jesús viene en un par de semanas, mejor me voy de mi trabajo y comienzo a prepararme enteramente para poder recibir a Jesús. Y es probable que esto haya tenido algo que ver con la situación económica de los años futuros de los hermanos en Jerusalén. No era una obligación, esta ofrenda no era una obligación, era una colecta que se estaba haciendo por la voluntad de las personas que querían dar para aliviar esta necesidad económica de los hermanos en Jerusalén. Ahora, hay algunas cosas interesantes aquí que debemos observar con respecto a esta colecta y de algunas formas esto se aplica también a nosotros como iglesia. Nosotros somos la iglesia el día de hoy también. Entonces esta palabra es para nosotros de alguna forma también. Ahora, ya que la Biblia habla en contra de la holgazanería o de la flojera o de personas que no desean trabajar, no porque no puedan, sino porque no quieren, en 2 Tesalonicenses 3 dice que el que no trabaja ni siquiera tampoco coma. Entonces, entendemos que esto no era que los hermanos en Jerusalén no estaban haciendo nada y que ellos iban a suplir sus necesidades. No, esto era algo importante, una necesidad real. Entonces, no era el caso que estuvieran sustentando una necesidad de holgazanería o flojera o algo así. Quiero decirte 5 o 6 cosas con respecto a esta ofrenda y cómo se puede aplicar a nosotros también. Esta ofrenda era una ofrenda especial. Esa es la primera cosa que quiero decirte sobre este pasaje. Era una ofrenda especial en tanto que la palabra que es usada aquí, que en esta traducción es traducida como el dinero que se está juntando, esta frase es una sola palabra que significa o podría ser traducida literalmente una colecta especial. Lo que esto era, muy probablemente, era una ofrenda que se hacía encima de sus diezmos y ofrendas para su iglesia local. Era una ofrenda especial, una colecta especial para una necesidad específica que se hacía por encima de las ofrendas que ya se estaban dando normalmente semana tras semana en la iglesia. Esa es la primera cosa que necesitamos saber, que era una ofrenda especial. Lo segundo, era una ofrenda que era necesaria. Era necesaria en tanto que había una necesidad real entre los hermanos. Y esto es algo en lo que debemos ser animados unos a otros, porque hemos sido prosperados por Dios de alguna manera. Todos en un nivel de repente diferente, en una temporada diferente de nuestras vidas en las que nos encontramos, pero siempre debemos hacer espacio para poder mirar por las necesidades de alguien más. Es una línea que debemos observar entre el poder suplir la necesidad de alguien y habilitar el mal comportamiento de alguien. Tenemos que hacer una diferenciación entre estas dos. Si alguien puede proveer para sus propias necesidades, debe hacerlo. Y la iglesia no tiene que habilitar el mal comportamiento de algunas personas que no desean trabajar de esa forma. Pero si alguien está en una necesidad real que no tiene cómo, pues entonces el cuerpo de Cristo, los hermanos, la iglesia, necesitamos comenzar a mirar con compasión unos a otros y poder estar pendientes de las necesidades los unos de los otros, de una forma personal. Entonces esta era una ofrenda necesaria. ¿Por qué te digo esto? Porque la generosidad es una característica intrínseca y es una responsabilidad moral para el cristiano. La generosidad no es una opción para nosotros. No es que, bueno, ya si quieres puedes ser generoso. No, es algo que nace de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Dios nos ha dado todo. Dios es un Dios generoso. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Él es un Dios sumamente dadivoso. Y si nosotros somos sus hijos, vamos a heredar sus características, vamos a reflejar su imagen. Y esto quiere decir que Dios va a querer generar en nosotros un carácter generoso, el carácter de la generosidad. Entonces era una ofrenda especial, era una ofrenda necesaria. Lo tercero es que era una ofrenda voluntaria.
Era una ofrenda voluntaria. Pablo estaba mandando a que la iglesia hiciera una colecta especial, pero cada uno tenía la libertad de traer su ofrenda voluntariamente. No era que le estaban diciendo a todo el mundo, ya, tú traes esto, tú traes tanto, tú traes tanto. No estaban haciendo eso. Estaban diciendo, vamos a hacer una ofrenda y si Dios pone en tu corazón, por favor, ven y tus ofrendas serán recibidas con mucha gratitud. Entonces era una ofrenda voluntaria. Número 4, era una ofrenda planificada. El hecho de que era una ofrenda voluntaria no quería decir que era una ofrenda que no tuviera un plan. ¿Has leído? Dice el primer día de la semana. Había un plan para todo esto. Y dice también que sea según cada uno ha sido prosperado. Así como hemos sido ganados, hemos sido prosperados, así como hemos ido ganando el dinero que tenemos. Entonces, lo que quiere decir esto es que esta ofrenda planificada era una ofrenda proporcional. Y cuando hablamos de proporción, hay un número específico del que la Biblia nos habla con respecto a dar, ¿verdad? Y es el 10%, por eso se llama diezmo, es proporcionalmente el 10% de lo que ganamos. Entonces, hay muchas personas y hay muchos cristianos que están en contra del diezmo porque se trata de la ley, porque se trata de esto y el otro y no es para nosotros. Y tú puedes poner un montón de excusas, pero no puedes dejar de ver que en la Biblia hay un principio que no está en la ley solamente, pero que vino desde antes de la ley. El diezmo lo dio Abraham a Melquisedec, que es una figura de Jesucristo. Muchísimo tiempo antes de la ley. Ahora, en la ley se detalla todo con respecto al diezmo. Y luego en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, decía acerca de los fariseos, ellos diezman y esto, pero han dejado de hacer lo más importante. Y él decía, no, deben hacer esto y aquello. Ambas cosas. Entonces Jesús también ratifica de alguna manera este principio. El diezmo no es ser generoso. Algunas personas piensan que el diezmo es ser generoso. El diezmo es el primer paso. La generosidad es lo que viene después. La Biblia dice el diezmo, no dice dame el diezmo, la Biblia dice trae el diezmo. Es una cuestión que el diezmo pertenece al Señor. Ahora, como sabes, nosotros no ganamos bendiciones por dar a Dios. Nosotros no pensamos que si tú das, Dios te da a ti. No, es un principio de reconocer a Dios, es el principio de reconocer quién Él es. Ahora, esto no es necesariamente el diezmo de esta iglesia. Esta es una ofrenda especial, como te acabo de comentar, una ofrenda necesaria, una ofrenda voluntaria, una ofrenda planificada. Y esta proporción donde Pablo dice como cada uno haya sido prosperado. Lo interesante acerca del 10% es que es proporcional para todos nosotros, nos cuesta igual a todos. Si tienes 100 soles y das 10, te cuesta. Si tienes 1000 y das 100, te cuesta de la misma manera. Entonces es proporcional para todos. Ahora, es una ofrenda que era planificada y era una ofrenda, el punto número 5 es que es una ofrenda sistemática. Era una ofrenda sistemática, donde dice el primer día de la semana. El primer día de la semana era el domingo, es el domingo. Y este es el día en el que la iglesia temprana se reunía, el domingo. Antes de que la iglesia saliera de Jerusalén, usualmente se reunía, por un breve tiempo, se reunían el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Pero muy temprano, después del nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2, ellos se comenzaron a reunir el día domingo, porque era el día de la resurrección, el día en el que Jesús resucitó. Entonces, el primer día de la semana, el domingo, lo que quiere decir que esto era algo sistemático, no era una cuestión esporádica o al azar o improvisada, era una ofrenda sistemática. Y lo que esto implica es un par de cosas. Es que en sus reuniones debía haber un espacio, en su liturgia pues, en el orden de los eventos de sus reuniones dominicales, debía haber un espacio para que la gente pueda traer sus diezmos y ofrendas. Y esto también implica que las personas debían prepararlas de antemano. No es que llegabas, ¿verdad? ¿No? Y como que no estás preparado para hacerlo. No era una cuestión planificada, preparada, sistemática. Entonces implicaba que la gente tenía que considerar en su casa antes de venir a la iglesia.
El Señor está hablándonos acerca de esto y queremos dar y queremos ser de bendición para los demás. Así que era algo que preparaban de antemano y lo traían y estaban listos. No era una cuestión que estaban pensando en el momento, uy, ¿verdad? Pasó el balde, tenía que dar. Sino era una cuestión que ellos habían considerado en oración. Era una decisión que habían tomado si eran casados, una decisión como pareja, si eran solteros, una decisión personal, ¿verdad? Que habían tomado para poder dar, para poder suplir las necesidades de estos hermanos. El punto 5 era que era sistemática. Y el punto 6 y final acerca de esto es que era una ofrenda que era administrada transparentemente. Era administrada transparentemente. Pablo dijo, cuando yo llegue, por favor, que no se hagan estas ofrendas, porque él no quería ser asociado con el reproche. Él no quería ser asociado con que alguien pueda decir, mira, Pablo ahí está pidiendo el dinero de la gente, y mira, ese es un robo a Biblia armada, como se dice, ¿no? Un robo a Biblia abierta. Y Pablo dice, no, si yo llego, por favor, no quiero que se haga esto. Es más, ustedes seleccionen a 2 personas que van a ir y traer esta ofrenda hasta Jerusalén. Yo no, si ustedes piensan que sería bueno que yo vaya, voy, pero si no, no, él no iba a tocar este dinero. Y ese es un principio sumamente importante porque esta es una de las críticas más fuertes a la iglesia, es el mal manejo del dinero. El mal manejo, la mala administración, la falta de transparencia en la administración del dinero. Es obvio que la iglesia tiene necesidades y estas necesidades son suplidas de tal manera que estas pueden ser una forma de expandir el reino de Dios. Pero lo triste es que a veces hay una mala administración del dinero, hay una falta de transparencia en la administración del dinero y es un error, es una pena, es una tragedia cuando esto sucede, pero no por esto deberíamos descartar el hecho de que Dios desea generar en nosotros un carácter generoso. Entonces debe haber una administración transparente de las finanzas de la iglesia. Y te cuento que en nuestra iglesia es algo que queremos hacer siempre. Queremos trabajar con transparencia, queremos trabajar por encima del reproche. Entonces hay una serie de políticas y hay una serie de cosas que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años que nos permite entender un sistema transparente del manejo de las finanzas. Yo como pastor no tengo idea quién diezma, quién no diezma y no quiero tener idea tampoco. Pero hay un sistema donde hay personas que están involucradas, hay un sistema de contabilidad, de administración, de reportes y una junta directiva y todo lo demás. Entonces es algo que la Biblia nos anima a hacer, una administración transparente. ¿Sí? Entonces, sumamente interesante esta ofrenda que nos habla acerca del carácter generoso que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos al verso 5. Dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por allí o por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Entonces Pablo nos habla acerca de sus planes futuros y nos dice que él quería visitar a la iglesia en Corinto. Y de hecho esa era una de las cosas que se le acusaba a Pablo injustamente, ¿no? Él mira, está viajando por aquí, por allá y no nos importa, y no nos visita, no es. Y la cosa es que Pablo les está contando, no es que no quiera ir a visitarlos, me encantaría, nada me gustaría más que pasar a visitarlos, pero Dios me ha abierto una puerta para poder ministrar aquí en Éfeso, es donde se encontraba mientras escribía esta carta. Y nosotros sabemos qué pasaba en Éfeso. De hecho, esta puerta fue muy grande. Una puerta en la que había una gran obra, una gran necesidad en la ciudad de Éfeso. Pablo pasó tiempo enseñando la palabra de Dios, ministrando allí una iglesia sólida que se levantó en la ciudad de Éfeso. Definitivamente había una puerta muy grande que estaba siendo abierta para el ministerio allí en la ciudad de Éfeso. Pero él dice, no es que no quiera ir con ustedes, quiero ir a visitarlos. Y voy a ir a visitarlos si el Señor, dice en al final del verso 7, me lo permite. Si el Señor me lo permite. Y esto es algo tan importante. Pablo tenía deseos y tenía un plan tentativo de viaje. Pero al mismo tiempo, Pablo estaba dispuesto a dejar que el Señor cambie radicalmente sus planes. Él estaba dispuesto a dejar que Dios cambie
los planes que Él había hecho. Eso significa dos cosas para nosotros. Para algunos de nosotros, significa que necesitamos aprender a planear, necesitamos aprender a planificar. Hay algunos de nosotros que somos no sé, que no tenemos un plan muy grande y no sabemos qué va a pasar de aquí a 2 semanas o 2 años o 2 décadas y no tenemos un plan. Déjame decirte, es importante tener un plan. Es súper importante tener un plan. Alguien dijo una vez que si tú fallas en planear, planeas en fallar, ¿no? Y si tú no planificas, si tu meta es no tener nada, siempre le vas a dar al blanco. Tenemos que tener un plan. Es importante hacer planes, es importante sopesar el tiempo y sopesar todo lo que Dios nos ha dado y considerar el objetivo por el cual estamos aquí. Entonces, tener un plan es bueno, es importante. Para algunos de nosotros, esto es lo que significa. Tenemos que tener un plan, tenemos que ser mejores planificadores. Esta es una palabra para mí. Yo necesito aprender a planificar mejor. Ahora, es por eso que me encanta estar casado con mi esposa, porque ella es una planificadora impresionante y ha podido hacer la organización de este retiro este fin de semana y ha sido increíble. Entonces, es mi mejor mitad. Pero para algunos otros, lo que eso significa es que necesitamos aprender a confiar más en el Señor. Necesitamos aprender a ser flexibles. Porque por otro lado hay personas que son súper planificadoras, pero cuando algo sale mal o cuando algo no sale de acuerdo al plan, pierden los papeles. Cuando algo no sale como ellos lo habían esperado, como ellos lo habían planificado, de pronto ya no saben qué hacer, ya no saben ni cómo se llaman. Pero necesitamos ser flexibles a la dirección del Señor. Necesitamos hacer planes, pero también debemos estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes. Y eso es lo que Pablo nos muestra aquí. Ahora, al final del verso 9, dice que se había abierto una puerta, una gran puerta, para que pueda hacer el trabajo del ministerio ahí en la ciudad de Éfeso. Y me encanta eso, porque ¿sabes qué? Dios nos está abriendo una puerta a nosotros. Dios tiene una puerta abierta para nosotros de ministerio. Y en la Biblia, cuando Pablo habla y cuando el Nuevo Testamento habla acerca de una puerta abierta, habla de una oportunidad. Oportunidad. Tú y yo, como iglesia, esta mañana, tenemos una oportunidad de servir al Señor. Tenemos la oportunidad de hacer el ministerio, de compartir con otras personas. Hermanos, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para compartir su palabra, para hablar con alguien más, para alcanzar a alguien más, para que Jesús pueda ser conocido por alguien más. Y esta es la razón por la que me estás viendo por video esta mañana. Estamos aprovechando las oportunidades que el Señor nos está dando para poder compartir juntos en la palabra del Señor. Ahora, tienes que saber algo. La oportunidad siempre es acompañada por oposición. ¿Lo leíste bien en el verso 9? Dice, se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar. Aunque, dice, muchos se me oponen. La oportunidad siempre es acompañada por la oposición. Y cada vez que tú tomes un paso de fe para tomar una oportunidad que Dios te presenta, tienes que saber que va a haber oposición. Va a haber oposición, pero está bien. Me encanta esto porque la oposición de alguna manera te muestra que estás en el camino correcto. Esta oposición que a veces enfrentamos cuando estamos tratando de servir al Señor, cuando estamos tratando de hacer las cosas bien, honrándole a Él, cuando estamos tomando un paso de fe, cuando estamos aventurándonos para hacer algo loco que nunca se ha hecho antes o se ha hecho de una manera diferente, y hay oposición espiritual. La Biblia habla de una guerra espiritual en la que nos encontramos, donde no estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, ¿verdad? En los lugares de maldad. Cuando esto sucede, entonces tú sabes que estás en el lugar correcto, estás haciendo lo correcto, sigue adelante, aprovecha las oportunidades y no dejes que la oposición trunque tu paso por esta tierra, tu caminar de fe. Vamos al verso 10. Dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio.
Despídalo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Entonces, Timoteo es un hombre del que tenemos bastante información, tanto en el libro de los Hechos como en las cartas que Pablo le escribía al mismo Timoteo, que están en nuestra Biblia. Y sabemos que él era uno de los discípulos de Pablo, era como su hijo en la fe. Timoteo había conocido al Señor gracias al ministerio de Pablo y le había seguido en sus viajes misioneros. Y Timoteo había sido enviado por Pablo a la ciudad de Corinto. Entonces, cuando llegue Timoteo, dicen, no lo intimiden, porque esta congregación en Corinto era un poquito problemática, como tú y yo sabemos ya en este punto. Entonces, una de las cosas que ocurrían es que estaban seguramente diciendo, Timoteo, ¿por qué no viene Pablo? ¿No? ¿Por qué viene Timoteo? Y lo despreciaban y hablaban quizá mal de él. Y Pablo estaba anticipando todo esto diciendo, no. Necesitas respetar la autoridad espiritual que tiene Timoteo. Él es joven, sí, pero tiene un llamado, tiene un ministerio. Y necesitas someterte a eso, necesitas darle tu bendición. Necesitas apoyar lo que él está haciendo. No lo intimiden, dice, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es que por un lado, Pablo le dice a Timoteo personalmente en sus cartas, ¿no? Que nadie desprecie tu juventud, le dice. En otras palabras, le está diciendo a Timoteo que no haga nada que haga poner en tela de juicio su carácter. Pablo le está diciendo a Timoteo, compórtate de tal manera que estás viviendo por encima del reproche, que nadie tiene nada malo que decir. Esto no quiere decir que nadie va a decir nada malo, pero por lo menos lo hará sin fundamento. Entonces, por otro lado le dice a la iglesia, no lo desprecien, ¿no? Respeta, honra el llamado y la autoridad que tiene este joven pastor. Qué interesante que Pablo se asegura de que sus discípulos están teniendo un ambiente conducivo en la iglesia para poder desarrollarse. Y me encanta eso, ¿sabes? Somos una iglesia que muchos podrían considerar una iglesia joven o una iglesia de jóvenes. Y esto es cierto de algunas formas y de algunas otras formas no. Hay muchos jóvenes en nuestra iglesia y también hay muchas personas mayores en nuestra iglesia. Me encanta ese balance porque así es como se supone que debe de ser. Sin embargo, las generaciones mayores necesitan considerar que la obra de Dios tiene que continuar y que necesitamos levantar a personas jóvenes. Necesitamos invertir en personas jóvenes. Necesitamos que ellos crezcan y aprendan lo que nosotros hemos aprendido para que cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan continuar con la obra del ministerio. Así que seguramente en el futuro Dios va a levantar y vamos a estar invirtiendo en personas jóvenes y nos encanta eso. Y si tú eres una persona mayor, tú tienes que saber que tú tienes un lugar en esta iglesia. Tienes un lugar muy precioso, muy necesario en esta iglesia. Eres uno de los pilares de esta iglesia, pero no debemos mirar nuestra iglesia, nuestra comunidad y decir, esto es para mí, y los jóvenes esto, y los jóvenes son así, y los jóvenes son así. No. Debemos invertir en ellos, debemos levantarles a ellos, debemos darles oportunidad a ellos para que ministren, porque ellos son los que van a correr con el llamado, con el ministerio, una vez que nosotros ya no estemos. Así que me encanta eso, necesitamos mirar hacia adelante. Luego en el verso 12 dice, ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él, dice, no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. Me encanta esto porque de alguna forma Pablo está tirando un poquito de sombra pues, a la persona de Apolos. Dos cosas con respecto a Apolos. Primero, nos damos cuenta que Pablo no estaba señoreando sobre nadie, sobre Apolos, ¿no? Dice que Pablo le rogó a Apolos que vaya a Corinto, pero él simplemente le dijo que no. Y Pablo lo respetó, pero claro que lo escribió en su carta. Le dijo, yo le dije que vaya, pero no quiso, ya irá cuando pueda, ¿no? Entonces te das cuenta que Pablo no estaba interesado en señorear sobre nadie, no estaba imponiendo su voluntad sobre nadie. Pero otra cosa que nos dice este pequeño versículo 12 es que Pablo era un líder seguro. Era un líder seguro porque acuérdate que más temprano en la carta de 1 Corintios habían personas que decían, yo sigo a Pablo. Otros decían, yo sigo a Apolos, ¿no? Porque Apolos era un predicador impresionante.
era una persona súper elocuente, lo cual Pablo no era aparentemente. Sin embargo, Pablo no hace lo siguiente. Pablo dice, Apolos es mejor que yo, Apolos es un mejor predicador que yo, Apolos le va mejor que yo, Apolos la gente le cae mejor que a mí. Entonces, Pablo no hace eso. Pablo es un líder seguro. No necesariamente seguro de sí mismo, pero seguro de lo que Dios había hecho en él. Él estaba seguro de que Dios los había hecho diferentes y usaría sus diferencias para suplir las necesidades del cuerpo de Cristo. Pablo no necesitaba compararse con uno o con otro porque estaba seguro de lo que Dios había hecho en su vida. Y lo mismo necesitamos hacer tú y yo. La comparación es el camino más rápido hacia la negatividad de nuestra vida. Cuando nos comparamos y miramos, mira, ellos están haciendo esto, él está haciendo aquello, ellos pueden hacer allá y yo no tengo esto, no tengo lo otro. Es el camino más rápido hacia la negatividad, la depresión, los sentimientos, esos negativos en nuestra vida. No debemos compararnos con las otras personas, pero podemos estar seguros, no de nosotros mismos, pero seguros de la obra que Dios quiere hacer en nosotros, seguros y firmes en el Señor. Dios te ha creado único y te ha dado un propósito único. Así que no te compares con alguien más. Simplemente camina en la voluntad de Dios para tu vida. Dice el verso 13, 5 consejos prácticos. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Los primeros 4 son muy activos, ¿no? Son muy alertas, firmes, valientes, fuertes. Son muy interesantes estos versos aquí, este versículo 13. Y al final dice, en el 14 dice, y hagan todo con amor. Entonces hay un contraste ahí, una tensión, ¿verdad? Entre alerta, firme, valiente, fuerte y amoroso. Entonces es algo que Dios quiere hacer en nosotros, generar este carácter de permanencia, de firmeza en nosotros. Estar alerta es importante. Estar alerta, estar pendiente de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Estar alerta en contra de ¿qué? En contra de las trampas que hay en esta vida. En contra de los ataques que el enemigo pueda querer tirar a nuestro camino. Firmes en la fe. Es tan importante que nosotros podamos permanecer. Dice, si ustedes permanecen en mí, dijo Jesús a sus discípulos, y yo en ustedes, si ustedes permanecen en mi palabra, dice, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces debemos permanecer firmes en la fe. No sé por lo que estés pasando hoy en esta mañana, pero tú necesitas escuchar esto. Dios quiere que tú permanezcas firme. Y Él es el que te va a dar esa fortaleza. En Efesios capítulo 6 dice Pablo allí que nosotros debemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestra fuerza. Entonces permanece firme en la fe, sé valiente. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que decir esto a sus siervos? Sé valiente, sé fuerte, sé valiente. Y esto parece algo sacado del libro de Josué. Cuando Dios le tiene que decir a Josué, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate, yo estoy contigo. Es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Sé valiente. Se ha dicho, y es cierto, creo que cada uno de nosotros que hemos caminado con el Señor por algún tiempo puede decir lo siguiente, que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano está lleno de pruebas, de momentos difíciles y necesitamos ser valientes en el sentido en el que necesitamos correr siempre a los brazos de nuestro Señor, saber que Él está ahí con nosotros, ser fuertes también dicen. Y finalmente, hagan todo con amor en el verso 14. Entonces, todo debe ser contrastado con amor. No debemos correr tan fuerte y tan agresivamente que estamos dejando a las personas atrás, ¿no? Necesitamos hacer todo con amor, hacer todo con amor. En nuestras relaciones interpersonales, aquí mismo en la iglesia, aquí mismo en este grupo de personas. Hagan todo con amor, dice. 15. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien.
Entonces, está recomendando a estas tres personas, Estéfanas, con Fortunato y Acaico. ¿Quiénes eran estas personas? Pues eran personas que eran de la iglesia en Corinto, que habían llevado este primer documento que la iglesia había hecho con las preguntas y las dudas y las cosas que tenían, y habían viajado hacia la ciudad de Éfeso para encontrarse con Pablo y darle el documento que Pablo leería para luego escribir esta carta. Entonces, estos eran hermanos que pertenecían de la iglesia de Corinto. Ahora, Estéfanas es interesante porque dice que era de los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Él fue uno de los primeros en convertirse pues, en esta región. Y de hecho, cuando Pablo en el capítulo 1 habla acerca del bautizo, dice, yo no me acuerdo si bauticé a nadie más, excepto quizá a Estéfanas y quizá a alguien más, ¿no? Entonces, él es mencionado ahí. Fortunato y Acaico se cree que eran ex esclavos. Fortunato y Acaico eran dos nombres comunes para los esclavos de esos días o aquellos que habían sido esclavos anteriormente también. Entonces eran un grupo de personas que estaban allí, Estéfanas, Fortunato y Acaico, que habían llegado. Y Pablo dice, estoy tan contento de que ellos han venido porque dice que me han dado ayuda, la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Esto no está diciendo, Pablo no está diciendo que los cristianos en Corinto no los habían ayudado, pero está diciendo, qué chévere que ellos han venido, porque han podido suplir en la ausencia de ustedes, porque ustedes están lejos obviamente, pero ellos están aquí y estoy tan contento de que han venido a verme. Han sido de mucho aliento para mí, dice, como lo fueron para ustedes. Tú y yo necesitamos personas así. Necesitamos personas que son de aliento para nosotros. Si tú encuentras a alguien que hace eso en tu vida, si tú encuentras a alguien que es de aliento para ti, pégate a esa persona, porque necesitamos el ánimo mutuo. Pero también te diría que tú y yo necesitamos ser personas así. Muchas veces es más fácil criticar y hablar mal de otras personas, pero necesitamos ser de ánimo. Mira lo que dice. Ellos han puesto su vida al servicio del pueblo de Dios. Wow. Han hecho más de lo que había sido pedido de ellos para servir. No solamente dice Dios, dice al pueblo de Dios. Amamos a Dios, servimos a las personas. Porque amamos a Dios, servimos a los demás. ¿Verdad? Entonces, dice, muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Qué gran recomendación. Que Pablo podía darse cuenta que estas personas servían de una manera excelente. Eso es lo que nosotros anhelamos. Servir de una manera que es de refrigerio, de aliento para otras personas. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Entonces, el verso 19 dice, las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Entonces ahora está mandando los saludos finales, ¿no? A personas que mandan saludos. ¿Quién estaba con Pablo? Estaba Aquila y Priscila, que esta era una pareja, un matrimonio aparentemente de personas que estaban sirviendo juntamente con Pablo también en la ciudad de Éfeso. Priscila y Aquila, compañeros en el ministerio para Pablo. Necesitamos también compañeros en el ministerio. No hemos sido llamados, es lo que quiero decirte, no hemos sido llamados a estar solos. Necesitamos una comunidad de personas de fe a nuestro alrededor, de la cual formamos parte, para poder animarnos mutuamente. Por un lado tienes a Estéfanas, Fortunato y Acaico. Por otro lado tienes a Priscila y Aquila. Hay personas que entran y salen de nuestra vida y son de mucho ánimo, pero hay otras personas con las que hacemos ministerio juntos. Y dice que la iglesia se reunía en sus casas, ¿verdad? En el primer siglo y hasta el tercer siglo las iglesias se reunían en casas porque no habían otros lugares donde podían reunirse de una forma legítima. Y qué chévere pues, porque eso es algo que necesitamos. Ahora que tenemos la oportunidad de reunirnos en un teatro, no debemos perder la oportunidad de reunirnos en casas. Y esta es la razón por la que hemos diseñado los grupos de conexión, que son justamente eso, es la forma de cómo poder ser parte de esta comunidad.
Si no estás en un grupo de conexión, te estás perdiendo de mucho y te animaría que la próxima temporada, incluso ahora, si Dios te guía a ser parte de un grupo de conexión, a empezar un grupo de conexión, a prestar tu casa para un grupo de conexión. En el mes de febrero vamos a empezar una nueva temporada de grupos de conexión y sería fantástico que podamos ver más grupos empezar en nuestra iglesia. Entonces, dice el verso 20, todos los hermanos de aquí les envían saludos, salúdense unos a otros con un beso santo, un beso santo. Los hermanos estaban mandando saludos, oye, mándale, dile, ¿no? Qué chévere, ¿no? Oye, dile esto, dile el otro. Cuando he tenido la oportunidad de viajar y conversar con algunos hermanos en común, ¿no? Y regresamos a casa siempre, oye, mándale saludo a esta persona, mándale saludo a esta persona. Es lo que está ocurriendo en este momento. Dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Esto es algo quizá familiar en nuestra cultura de cierta forma, donde saludamos, ¿no? Con un beso en la mejilla, hombres a mujeres. En nuestro país no se saludan los hombres con beso en la mejilla, pero en otros lugares sí. Y entonces es básicamente eso. Ahora, está diciéndonos que ese es un mandato, que tenemos que andar besuqueando a todo el mundo. Eso no es lo que quiere decir, ¿no? Es simplemente esa calidez, ese carisma que debe describir al cuerpo de Cristo. Yo me acuerdo la primera vez que vine a esta iglesia, antes de ser cristiano. No entendía nada acerca de la fe ni nada más, pero había venido a un lugar donde vi tangiblemente el amor de Dios. Y eso es de lo que está hablando Pablo aquí, de esa calidez, esa afectividad que hay en el cuerpo de Cristo. La gente podría y debería entrar a nuestra comunidad, entrar a nuestra iglesia, entrar por esas puertas y ver algo diferente, ver algo cálido, no solamente por un buen programa, unas buenas alabanzas o la tecnología y lo demás, pero por el calor humano que Dios pone en nosotros a través de su Espíritu. Verso 21 dice, este es mi saludo de puño y letra. Pablo, dice ahí, ¿no? Pablo escribía ahí unas letras grandazas porque Pablo no podía ver muy bien y tenía otras personas que escribían sus cartas por él. Pablo dictaría y otros escribirían para ayudarle, pero él pondría su sello ahí, ¿no? Pablo, para que sepan que era de él. Verso 22, si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Nuestro Señor, ven. Ahora, Pablo no está siendo como una persona cascarrabias aquí diciendo, si alguien no ama a Dios, maldito, no, es simplemente una verdad. Si alguien no ama a Dios, esa persona está bajo una maldición, o sea, en última instancia, la separación de Dios, ¿verdad? La palabra literal aquí es anatema, es una palabra aramea que utiliza aquí anatema. Si no amamos al Señor, estamos bajo una maldición, la maldición de estar separados de Él. Pero qué hermoso es amar al Señor y entender que Él nos amó primero. La siguiente palabra después de anatema es la palabra maranata, que es otra palabra aramea que se traduce como Señor, ven pronto, ¿no? Ven pronto, Señor Jesús. Que la gracia, verso 23, del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo es en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Y así Pablo se despide de ellos con dos palabras, gracia y amor en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros hemos recibido y podemos recibir hoy y debemos dar a los demás también. 3 palabras de aplicación para nosotros y terminamos todo esto. Primero, generosidad. Dar económicamente es, si se hace correctamente, una de las formas más contundentes de extender el reino de Dios, tanto en nuestros corazones como en nuestras comunidades. El dinero es un mal amo, pero es un buen esclavo y nos permite expandir de maneras impresionantes el reino de Dios. Si estamos usando el dinero de una forma sabia, si estamos administrándolo correctamente, si estamos siendo generosos, si estamos trayendo nuestros diezmos y ofrendas, si estamos haciendo esto, vamos a ver un milagro en nuestra generación. Toma este reto y observa a Dios hacer ese milagro, de expandir el reino de Dios. Me encanta pensar en los planes futuros que Dios tiene para su iglesia si Él retrasa un poco su venida. Pero generosidad, Dios quiere generar en nosotros un carácter generoso. La segunda palabra es flexibilidad. Necesitamos aprender a ser flexibles. Me encanta lo que solía decir el pastor Chuck cuando estaba en el Instituto Bíblico escuchando las enseñanzas a través de la Biblia del pastor Chuck Smith. Escuchaba decir muchas veces lo siguiente. Eso no está en la Biblia, pero es lo que él decía. Decía,
Benditos serán los flexibles porque no serán quebrantados, ¿no? Y qué importante es aprender a ser flexible. Necesitamos aprender a planificar, pero necesitamos también aprender a ser flexibles. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y la tercera y final palabra es la palabra servicio. Servicio. Como Fortunato y Acaico, como Estefanas, como Aquila, Priscila, como Pablo, Timoteo, como tantos que son mencionados aquí, ¿estás sirviendo al Señor con tu vida? Dispón tu vida, pues, al servicio de Dios. Él quiere usarte grandemente. Esto es algo que necesitas saber. Dios quiere usarte grandemente, pero muchas veces ponemos excusas o simplemente no estamos disponibles. Dispuestos y disponibles. Es lo único que Dios necesita. La pregunta es, ¿qué hay en tu mano? Muchas veces Dios preguntaba a sus siervos, ¿qué hay en tu mano? Como a Moisés para hacer grandes cosas, como a Nehemías para reconstruir el muro. A cada uno de nosotros. No pongamos excusas para servir a Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos para servirle, ya lo tenemos. Y si no lo tenemos, en el camino Dios lo va a proveer. Pero dispón tu vida para el servicio del Señor y observa a Dios hacer cosas increíbles en tu vida.